Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Las ventajas y los inconvenientes que tiene comprar a granel es algo que no siempre tenemos en cuenta. Parece que es mejor, pero no siempre es así. Cuando hacemos la compra y elegimos en primer lugar entre supermercado o ultramarinos, venta local, mercado, tenemos una diferencia principal. En el mercado o en la producción local podemos elegir en mayor medida alimentos que compramos a granel, es decir, sin envasar. Comprar a granel me refiero a que compramos alimentos frescos o no, porque podrían ser legumbres en este caso, que no son frescas sino que están secas y se conservan fenomenal, pero que en este caso tendríamos la posibilidad también de comprarlas a granel, es decir, la cantidad que yo quiero del alimento concreto que yo quiero, y en ese caso, bueno, pues como ventaja podríamos decir que nos permite ajustar muchas veces las cantidades a lo que nosotros necesitamos. Cuando estamos valorando comprar a granel, muchas veces también podemos tener en cuenta la sostenibilidad o la ecología, es decir, el evitar utilizar gran cantidad de envases plásticos, pero claro, esto no siempre es cierto, porque si yo voy a comprar a granel y no llevo mi propio envase reutilizable, evidentemente dependo del envase de plástico, papel o del material que sea que me vayan a dar en el punto de venta, es decir, no siempre se reduce considerablemente la utilización de envases cuando se compra a granel en lugar de envasado, con lo cual ahí podríamos decir que tenemos una ventaja que no es tal si no utilizamos, como os digo, recipientes reutilizables, que cada vez son más frecuentes, especialmente entre las personas habituadas a hacer la compra a granel, para evitar sobre todo la utilización de las bolsas de plástico. En esa compra a granel, además de controlar más fácilmente la cantidad que a mí me guste comprar, también en muchas ocasiones puedo elegir individualmente los alimentos. Hombre, en las legumbres no voy a elegir alubia por alubia o lenteja por lenteja, pero en el caso, por ejemplo, de las frutas y verduras, puedo elegir cada manzana o incluso, en algunas ocasiones, cada fresa o cada cereza. O sea, hasta ese punto podemos llegar en la elección. Y a veces podemos detectar, por ejemplo, pues una pieza de fruta que esté pocha, que igual en el envase en el cual vienen 6 manzanas, pues una no está tan bonita o en tan buena calidad porque se ha dado un golpe en el transporte. Y evidentemente cuando están embolsadas no las puedo elegir individualmente. A nivel de precio, bueno, puede haber diferencias en ambos casos. No siempre a granel es más barato, o no siempre envasado es más barato. Dependerá del origen, dependerá de la calidad, también de la producción de donde vayamos a obtener, o dependerá también de la categoría de ese producto o de ese alimento que vayamos a comprar. No es lo mismo el precio de manzanas pequeñitas, de pequeño tamaño, o que puedan tener un aspecto visualmente menos atractivo, frutas y verduras feas, normalmente se consideran de peor calidad y tienen precios más baratos que las que son más lustrosas o más grandes. De ahí las diferentes categorías a la hora de valorar también el precio de los diferentes alimentos. Y aquí, como os digo, podemos encontrar diferencias en ambos casos, con lo cual no sería ni ventaja ni inconveniente.
Dentro de los inconvenientes de comprar a granel hay uno importante y que muchas veces no se tiene en cuenta, y está sobre todo asociado a aquellas personas que tienen algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria, especialmente en el caso de las personas que tengan celiaquía. ¿Por qué? Porque en los alimentos a granel es muy fácil que exista contaminación cruzada. Contaminación cruzada, por ejemplo, por harinas que puedan circular por el aire, que no se vean ni siquiera cuando flotan ni cuando se posan en otros alimentos que no deberían contenerlos. Por lo tanto, la venta de alimentos a granel es una, vamos a decir, etapa en la cual esa contaminación cruzada puede ocurrir con muchísima facilidad. Y estoy hablando del gluten porque es algo que no detectamos, y en alimentos, por ejemplo, que no vayamos a lavar o que no vayamos a cocinar, pues puede tener una mayor importancia. Por ejemplo, puede existir también contaminación cruzada en la venta de carnes, de pescados, es decir, si el carnicero corta las pechugas de pollo, me hace filetes y con el mismo cuchillo después me corta unos filetes de una pieza de carne roja, esa posible contaminación del pollo pasaría a la carne, tablas, menaje, todo. Lo que yo tengo que hacer es considerar que todo tiene posible contaminación y cocinarlo de la manera adecuada. Pero evidentemente esto también puede ocurrir en aquellas carnes o pescados que hayan sido envasados para su venta, de manera que es algo que yo no veo, no soy consciente y puedo obviarlo. Si yo le veo al carnicero que corta con el mismo cuchillo, evidentemente soy consciente de que lo ha hecho. Si yo no lo veo, ya no soy consciente y se me olvida. Con lo cual es importante que tengamos en cuenta que esas contaminaciones cruzadas pueden ocurrir en donde se manipula y en el lugar de venta, de manera mucho más fácil cuando los alimentos no están envasados. Por lo tanto, es algo que deberíamos valorar. Además, la venta de alimentos a granel podríamos decir que tiene un mayor riesgo de contaminación por falta de higiene. Ahí dependemos evidentemente del lugar de venta, de que se mantengan o no la higiene de los recipientes, de los lugares donde se presentan esos alimentos directamente. Por ejemplo, sacos de legumbres, cestas donde se presenta la fruta, cajas, es decir, todo aquello que va a entrar en contacto directo con los alimentos. Algo que cuando tenemos alimentos envasados depende del lugar de envasado y que requiere ciertos controles sanitarios para asegurar que esa limpieza es extrema. Dentro de esa higiene también estarían las manos, por ejemplo, de la persona que vaya a manipular o a rellenarnos nuestros envases reutilizables para llevarnos esos alimentos a casa. Nosotros, cuando somos los que cogemos esa fruta o esas legumbres, podemos utilizar algunos menaje como cucharas, por ejemplo, cazos para servirnos esas legumbres, o las propias manos en el caso de que vayamos a utilizar o a coger la fruta. Yo sé que cojo una, la guardo en la bolsa. Puedo utilizar guantes, que son obligatorios en la mayoría de los comercios, de usar y tirar. Pero ¿y las personas que están trabajando en ese local? Si os fijáis, muchas veces utilizan guantes que no son de usar y tirar como esos que son de plástico finito, sino por ejemplo guantes de látex que igual los llevan puestos durante toda la mañana. Y esos guantes no tocan solamente los alimentos, sino que tocan también el dinero, la caja registradora
un bolígrafo, las encimeras, las cajas que se reponen. Muchas veces la utilización de guantes, aunque parezca que es más limpio y más seguro, no nos hace conscientes de la suciedad que podemos tener en las manos. Imaginaros que yo cojo una manzana que está pocha y hundo el dedo y se me pringa en esa parte pocha. Inmediatamente voy, me lavo las manos porque ese pringue evidentemente no me gusta. Si yo tengo guantes, no lo noto, retiro esa manzana pocha y sigo cogiendo las demás porque no noto esa sensación pegajosa, pringosa o húmeda de haber tocado un alimento en mal estado. Y eso mismo ocurre con absolutamente todo lo que estamos tocando, con lo cual ojo, porque a veces la utilización de guantes que no son de usar y tirar inmediatamente puede arrastrar mucha más cantidad de suciedad de la que realmente arrastraríamos con las manos. Y esto es algo que también podríamos aplicar a los locales de hostelería, donde se está poniendo muy de moda la utilización de esos guantes de látex negros, como que parece que es como de lujo, y realmente si vemos la utilización que se está haciendo, a veces se nos pueden poner los pelos como escarpias. Así que mucho mejor lavarse frecuentemente las manos que la utilización de guantes que no sean de usar y tirar. De hecho, en esos locales en los cuales te sirven la fruta, si a ti te obligan a utilizar guantes de plástico, de esos de tirar inmediatamente, ellos deberían utilizar lo mismo, pero claro, si imagínate que tienen 50 clientes a los que sirven, piensan que gastan 50 guantes, pero claro, si esos 50 clientes son los que van y se autosirven, también gastan 50 guantes, con lo cual debería ser un gasto asociado al comercio, incluido por supuesto en los costes generales de ese establecimiento. Bueno, a veces hay cosas que pasamos un poco por alto o no les damos excesiva importancia, que para la mayoría de las personas pueden no tenerlas porque igual no tenemos ningún riesgo especial de salud para el consumo de esos alimentos, pero en personas, por ejemplo, con alergias, intolerancias o enfermedades que obliguen a controlar esa contaminación cruzada, o en personas que tengan un sistema inmunitario bajito, flojito, evidentemente todo ese tipo de cosas pues empiezan a cobrar especial importancia, ya que pueden ser un aumento del riesgo de toxinfección alimentaria. Por supuesto que la higiene en casa también es algo importantísimo, pero si ya viene desde el punto de venta, pues evidentemente ya tenemos ese riesgo aumentado de tiempo, temperatura y alimento, del cual os suelo hablar frecuentemente para evitar problemas asociados al consumo de alimentos. Así que espero que os haya gustado, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.